aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Vamos a leer Daniel capítulo 4 y vamos a obtener de él algunos pensamientos útiles para nuestra vida. Un pasaje muy hermoso que habla de lo que le sucedió al rey Nabucodonosor mientras dormía. Daniel capítulo 4, vamos a leer versículos salteados porque el pasaje es un poco extenso y vamos a comenzar por el versículo 1. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves que están en sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y quien a quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, mi señor rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado sobre ti. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermoso pasaje el que hemos leído, lo hemos acortado un poco por amor al tiempo, pero encontramos que este capítulo es atípico a lo que es el libro, porque
Daniel en este pasaje no es el actor principal entre comillas, ¿no? Por supuesto. Es un edicto real, y edicto escrito por el propio rey. El edicto era un escrito que se fijaba en los lugares públicos, en las ciudades y poblados, en el cual se da la noticia de algo para que sea notorio a todos. El rey escribe esto de una manera muy desgarradora, muy personal. Sintió esta visión como algo muy personal. Nabucodonosor se convirtió en rey después de la muerte de su padre y fue un mecenas de las ciudades, fue un constructor excepcional. Modificó, reconstruyó lujosamente muchas ciudades que su padre había dejado sin mantenimiento, y la hizo a una escala sin precedentes. Su actividad en Babilonia, en la construcción, fue lo que la convirtió a esta ciudad de Babilonia en la inmensa ciudad de la leyenda, ¿no? Con sus famosos jardines colgantes. Dice que él podía salir a los balcones de sus jardines y ver todo Babilonia, cómo el río pasaba por el medio de la ciudad. Y Daniel decide incluir este edicto en su libro para mostrar a un Dios soberano que está por sobre todas las cosas. Leemos en Daniel capítulo 12, versículo 4, que a Daniel se le dice: escribe estas cosas en el libro. Daniel, de su puño y letra, escribió este libro. Y en este capítulo 4, él intercala en lo que fue su historia, ¿no? Porque en los capítulos anteriores y siguientes podemos ver la historia de Daniel. Intercala este edicto porque le pareció importante para los que leyeran este libro, importante también para la posteridad. Este pasaje está escrito en primera persona. El propio rey cuenta su historia con la firma de su nombre para dejar en claro que esto es real, que no es un invento de Daniel. Daniel también es nombrado, y Daniel le da más veracidad a este libro, a este capítulo, a este pasaje. Este capítulo encierra 8 años en la vida de Nabucodonosor. Si vamos a los pasajes del Antiguo Testamento, podemos encontrar más en el libro de Génesis, Éxodo, que un capítulo puede abarcar muchos años en la vida de un hombre. Y en este caso este libro abarca 8 años en la vida del rey. Y comienza con la palabra paz. A todos los pueblos y naciones, paz o sea multiplicada. Sabemos que shalom es en hebreo la palabra paz y salam es en árabe. ¿Y por qué pone esta palabra? Porque el alejamiento del hombre de Dios hizo que se sintiera que la paz era la primera y más profunda necesidad del hombre. No tenía paz el rey. Después de este capítulo, él lo puede escribir con toda firmeza: paz o sea multiplicada. Y el versículo 2 nos da una palabra importante: conviene que yo declare las señales y milagros. Para el rey era necesario declarar esto, era indispensable contar su experiencia, porque él había entendido que en esta visión y en los 7 años en los que estuvo, sufriendo, estaba Dios, y Dios quería decirle algo, y eso que Dios le hizo a él quería mostrarlo para que los demás entiendan que aún siendo él Nabucodonosor, el rey más poderoso de ese momento, había uno superior a él, y que no era de este mundo, y que podía hacer de él lo que quisiera, porque era soberano. Versículo 4, podríamos decir que es la firma, ¿no?, de la carta: yo, Nabucodonosor, siempre en primera persona, siempre poniendo su nombre, siempre poniéndose como ejemplo de lo que le estaba pasando. Dice el versículo 4, estaba tranquilo en mi casa. Cuando hablamos de tranquilo, hablamos de un reino que ya había terminado con las guerras, que había conquistado un gran territorio y que recibía tributo de todos los lugares que había conquistado. Y Nabucodonosor estaba descansando ya de todas las guerras. Y tiene un sueño que lo perturba, un sueño que no entiende. Y en el versículo 6 dice que llama a todos los sabios, que llama a todos los entendidos, pero no lo llama a Daniel. Y uno puede pensar que no le tenía fe, no le tenía confianza. Y algunos entendidos dicen que Nabucodonosor o Daniel no fue con todas estas personas, estos adivinos,
para dejarle en claro al rey que no había nada humano que pudiese revelar su sueño, que solamente podía hacerlo un hombre de Dios. Otros dicen que el rey no lo llamó porque ya lo conocía a Daniel y tenía miedo que le dijera algo que él no quería oír. Entonces va Daniel y en el versículo 9 habla del espíritu de los santos, de los dioses santos, de la forma con la cual Nabucodonosor cataloga a Daniel. Y vemos cómo Nabucodonosor habla como un pagano, un hombre que sin embargo había absorbido, porque era un hombre muy culto, algunas nociones del Dios verdadero. Habla de dioses en plural, pero agrega el calificativo santos, y que se refiere solamente al Dios de David, de Daniel, porque los otros dioses no hacían ninguna pretensión a la pureza, todo al contrario. Era ir más al pecado la adoración a estos dioses. Y le cuenta el sueño. Y es importante, ¿no?, cómo este sueño empieza a mostrarlo como un árbol grande, un árbol que se veía de los confines de la tierra, un árbol que se veía desde que había llegado hasta el cielo, un árbol que podía alimentar a todas las aves del cielo, un árbol que podía alimentar a todos los animales. Todos buscaban refugio en ese árbol, y era un sueño que lo estaba demostrando Nabucodonosor. Su reino albergaba a todos, su reino le daba alimentos a todos, y habla de un edicto, habla de una sentencia que él escucha, que ese árbol iba a ser cortado. Daniel, sabiendo que esa profecía era para él, queda atónito, dice la palabra. Versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos los turbaron, hasta que decide contarlo, decide revelarle el sueño al rey. Y dice en el versículo 22 que hemos leído, tú mismo eres, oh rey. Y ahí empieza el descifrado del sueño. Empieza Daniel a contar y a decirle las cosas que le iban a pasar, las cosas que le iban a acontecer, las cosas que el rey iba a sufrir, las cosas que él iba a sufrir por soberbia, para que él reconozca que había un Dios poderoso. Y en el versículo 27 llega el consejo de Daniel. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. Dice que probablemente, como muchos déspotas orientales, Nabucodonosor había oprimido a los pobres, forzándolos a trabajar en sus grandes obras públicas sin remuneración adecuada. Una estafa. El rey se había aprovechado de los pobres y no le había pagado lo que ellos merecían cobrar. Y Daniel le dice, después de revelarle el sueño, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Y deja Daniel lo deja el rey. Y el rey, uno se imagina que habrá estado turbado 1, 2, 10, 20 días. Y al no ver la sentencia de Dios, al no ver que se cumpliese lo que Dios había dicho, se tranquilizó, se relajó. Y versículo 29, al cabo de 12 meses, pasó 1 año, y este es el primero de los 8 años que decíamos al principio. Estaba paseando en el Palacio Real de Babilonia, y uno se lo imagina mirando todo lo que había hecho, en un balcón, me imagino. Y no es, diciendo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Versículo 30, estamos leyendo. Se jacta el rey de lo que hizo. Se jacta el rey de lo que había edificado, de lo que había hecho, de las grandes construcciones. Y el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Vemos como 1 año después, 1 año de gracia tuvo, la sentencia se ejecuta. Nabucodonosor estaba en el balcón de su palacio, uno se lo imagina, y mirando lo que hizo se jactaba
de todo lo que había hecho, y desde el cielo oye la voz. Y a partir de ese instante, dice el versículo 31, y de entre los hombres te arrojarán. Y versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Vemos el castigo a un rey. Vemos cómo este rey sufre una corrección de parte de Dios por haberse ensoberbecido, por haberse creído algo. Y ahí pasan los 7 tiempos, los 7 años en los cuales el rey vive como un animal, vive como una bestia. Dice que lo bañaba el rocío, dice que comía del pasto, dice que el pelo se ensortijaba, que las uñas eran como garras de águila. Y el rey, de estar mirando lo que había hecho en su ciudad, pasa a estar como los animales. Y ahí están los otros 7 años que abarca este libro, de los 8 que habíamos dicho al principio. Hasta que, versículo 34, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Como un animal, él miraba el piso. Cuando reacciona, y me hacía acordar un poco al hijo pródigo, cuando reacciona, su mirada se eleva al cielo y busca a Dios. Y ahí dice, en ese mismo tiempo, versículo 36, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y se cumple lo que Dios le había dicho. 7 años iba a estar viviendo como las bestias, pero su reino iba a ser devuelto. Y termina el último versículo alabando y engrandeciendo al nombre de Dios. Hermoso pasaje de los cuales vamos a ver 5 pasos que toma Dios con sus hijos. Y yo lo graficaba en mi vida, ¿no? Muchas veces uno no entiende el porqué de las correcciones de Dios, porque Dios nos corrige de una manera que nos duele muchas veces. Y es real, ¿no? Dios quiere que nosotros lo miremos como soberano a Él y que vivamos en Él, como vamos a ver al final de esta meditación. 5 pasos que toma Dios con sus hijos. Primero el pedido de Dios, después el tiempo de Dios, la corrección de Dios, la misericordia de Dios y el resultado de Dios. Dios busca corregir nuestras vidas. El pedido de Dios, versículo 27, lo hemos leído cuando Daniel lo aconseja. Dios nos da órdenes a través de su palabra. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros, vamos a leerlo para ser más certeros. Efesios capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Acá encontramos una obligación para el creyente, que es quitar de nosotros todas estas cosas personales que no suman a nuestra vida. Todas estas cosas que quizás sin ser un pecado grande, un pecado grave, obstruyen el crecimiento de nuestra vida y muchas veces son de mal testimonio hacia los demás. Y me acordaba de Lázaro, ¿no? Cuando el Señor resucita a Lázaro, el Señor lo llama, y cuando Lázaro sale le dice a los demás desatarle, sacarle las vendas que tenía. El Señor nos rescató de la condenación, el Señor nos libró de una condenación eterna, pero nos manda que nosotros quitemos de nosotros las impurezas que están en nuestra vida. Quítese de vosotros, y da una serie de cosas que tenemos que quitar, y es una obligación nuestra. Y ahora, este es el pedido de Dios a nosotros. Cuando no cumplimos estas cosas, Dios comienza a actuar para que entendamos lo que Él quiere. Dios siempre dio mandamientos a los hombres, para todos los hombres. Cuando vamos a los 10 mandamientos podemos extenderlo a la humanidad completa, pero también dio mandamientos para sus hijos, y muchos de ellos son para cambiar actitudes de nuestra vida. Son correcciones que debemos hacer para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y para que nosotros podamos ser de utilidad en su obra y podamos estar mejorando y mostrar una diferencia a lo que es el inconverso. Pero vemos el segundo punto, que es el tiempo de Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, y comienza el relato. Todo tiene su tiempo. Y Noé, por ejemplo,
buscando en comentarios bíblicos, dice que tardó aproximadamente 100 años en construir el arca, y en ese tiempo, en esos 100 años, estuvo avisando a la gente de la época del diluvio. 100 años estuvo alertando a la gente, 100 años estuvo mostrándole a la gente que algo malo iba a venir. Ese tiempo le dio Dios a las personas de esa época para poder arrepentirse. Sabía Dios que no se iban a arrepentir. Sabía Dios que esas personas lo iban a rechazar y lo iban a tratar de loco a Noé. Pero vemos en el relato que leímos que después del anuncio de Dios, leímos en el versículo 10 al 17, de la explicación de Daniel, porque Daniel le explica todo el sueño, y del consejo de Daniel, Dios le da un tiempo de 1 año al rey para corregir su vida. Dios, por medio de su palabra, nos enseña, nos instruye y busca corregirnos. Pero ese tiempo que nos da Dios para meditar, para pensar, para examinarnos, debemos utilizarlo para cambiar lo que a Dios no le agrada. Y ese examen lo realizamos por medio de la palabra. No hay otra medida para nosotros que no sea la palabra del Señor. Leer, meditar y poner en práctica es lo esencial para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y caminar como Dios quiere. Pero si nosotros no entendemos por la palabra, viene la corrección de Dios. Versículo 31, lo hemos leído. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y eso me llevaba a Jonás 1:7, 3 días en el vientre del pez. El rey no le dio importancia a lo que decía Daniel. El rey tuvo 1 año en el cual se tranquilizó, no tenía guerras, tenía paz. Sin embargo, no aceptó el consejo de Daniel y la soberbia ocupó su corazón y recibió la corrección de Dios. ¿De qué manera nos corrige Dios? No lo sabemos, no sabemos de qué manera nos va a corregir, pero siempre es para bien. Uno piensa, ¿no?, en lo que está pasando con los hermanos, la pérdida de seres queridos, y a veces uno pregunta el por qué, ¿no? Y Dios tiene un propósito. A veces no lo entendemos inmediatamente, pero Dios tiene un propósito para mejorar nuestra vida. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y quizás es algo antagónico. ¿Cómo yo puedo tener gozo cuando tengo pruebas? Porque en la prueba Dios me perfecciona. Y en la prueba el Señor me muestra que soy su hijo porque me quiere corregir. Y cuando habla de 7 años, habla de una corrección perfecta. Dios nunca se equivoca cuando nos corrige. Dios nunca se equivoca cuando nos aprieta, podríamos decir. Pero vamos al siguiente punto, que es la misericordia de Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos. Jonás, capítulo 2, versículo 1, está en el vientre del pez. Y en esos 3 días que estuvo en el vientre del pez, oró. Durante ese encierro en el pez pudo orar y arrepentirse. Y acá habla de la misericordia de Dios, porque durante los 7 años de, yo lo puse entre comillas en el apunte, castigo, el rey tuvo una mínima lucidez para pensar y darse cuenta por qué estaba pasando este momento. Porque no dice que Dios volvió a hablarle, no dice que Daniel volvió a explicarle. En esos 7 años el rey tuvo una mínima luz de lucidez, si lo podemos llamar de esa manera, para poder pensar y meditar en el por qué ahora él estaba tan abajo, hasta que entendió y dice: alcé mis ojos al cielo. Es ahí cuando el rey entiende que hay un Dios soberano y que a ese Dios debía inclinarse y que de ese Dios él había recibido el poder, que todo lo que tenía no era de él, que todo lo que tenía no había sido por su propia fuerza, sino porque Dios se lo había dado. Y es ahí cuando él levanta los ojos al cielo y su vida cambia. Pero vamos al último punto, que es el resultado de Dios. Hay un libro magnífico que es el libro de Job, y capítulo 42, versículo 5. Vamos a leerlo. Job capítulo 42, versículo 5, termina con una frase hermosa que también está en un coro. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
¿Cuál era la finalidad de la prueba? Que Nabucodonosor reconociera la soberanía de Dios. Que lo que Dios hacía estaba bien, que lo que Dios le había dado no era por merecimiento, sino porque Dios mismo había querido. Ahora vamos a ver la diferencia de Job, ¿no? En este pasaje que leímos recientemente. De oídas te había oído, y Job había escuchado lo que a Dios le agradaba. Job era temeroso de Dios. Job había escuchado lo que Dios quería, lo que Dios exigía, y lo hacía. Él hacía sacrificio por los hijos, por si sus hijos hubiesen pecado. Y era bendecido por Dios. Dios le había dado una familia grande, Dios le había dado riquezas, animales, campos. Pero faltaba algo más, que era verlo a Dios. Y durante sus años de prueba, Job entendió que Dios estaba con él y que todo lo que le pasaba porque Dios quería. Y llega al final del pasaje y dice, ahora lo veo a Dios. Y vemos la misma diferencia en el rey Nabucodonosor. Vamos al capítulo 3, versículo 26. Dice, 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Estaba en un momento de excitación. Estos tres hombres habían estado en el horno de fuego y el fuego no los había tocado. Incluso una cuarta persona como figura de los dioses, decía el rey, estaba dentro del horno, y cuando sale, el rey hace una proclama y dice, cualquiera que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Pero vamos al capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Qué gran diferencia, ¿no? Qué gran diferencia. En el capítulo 3, un edicto hacia los demás. El Dios de ellos, no el mío. Ahora en el 4:37 dice, ahora yo alabo, ahora engrandezco, ahora glorifico. Entendió el rey que Dios era soberano y debía someterse a él. Y debía reconocer su autoridad, y debía reconocer su poder, y debía reconocer que Dios hacía lo que quería y estaba bien. Y cerramos con esta meditación. Dios quiere que vivamos en Él, no con Él. Una cosa es vivir en el Señor y no con el Señor. Estamos sumergidos en Él. Y mientras pensaba esta frase, me venía a la mente la pileta. Uno se tira en la pileta y está rodeado completamente de agua. Si uno nada por la pileta, encuentra que tiene agua arriba, agua abajo, agua a los costados. Y ese es el modo en el cual nosotros debemos movernos con el Señor, dentro del Señor. Que el Señor esté en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor esté en todos los lugares, decisiones, pensamientos que tengamos. Porque es la única forma que Dios se manifieste en nosotros. No la altivez nuestra, la altivez que yo puedo tener, de decir que yo hago esto, yo hago lo otro. No, el Señor debe ser el soberano en nuestra vida. Sabemos que, dice Santiago, que la fe produce paciencia, y cuando Dios nos corrige para producir. Producir, uno de los sinónimos, una de las definiciones es dar fruto, como produce la tierra. Y lo que Dios quiere es que en nuestra vida haya fruto. Dios quiere que nuestra vida florezca, que nuestra vida sea un aliento no solamente para los hermanos de la iglesia, sino para aquellos que no conocen al Señor. Aunque no sepamos en su tiempo, porque es la prueba, tenemos que tener en cuenta que es para nuestro beneficio. Y toda corrección de Dios termina en un crecimiento para el creyente. Da frutos en su vida y es de bendición para la iglesia. Cuando estemos en prueba, cuando el Señor nos corrija, tengamos en cuenta que lo hace para nuestro beneficio. Hoy estamos en una época donde encontramos hermanos que están pasando por pruebas muy grandes y uno a veces no las entiende por qué pasa esto.
Pero lo que debemos tener en cuenta es que todo está bajo la soberanía de Dios. Y Dios quiere que lo tengamos como nuestro Rey soberano y que miremos lo que Él hace y que andemos en base a lo que Él nos dice, porque es la única forma que tiene el creyente de agradarle. El rey Nabucodonosor, desde el balcón de su casa, de su mansión, de su palacio, cayó a lo más bajo. Y de lo más bajo Dios lo restauró. ¿Por qué? Porque entendió que Dios era el soberano. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y ahí cierra la carta, el rey cierra el edicto. Y toda aquella persona que leía esto entendía lo que Dios quería. Y toda persona que leía esto y había visto la actitud del rey, cómo estos 7 años lo había pasado mal, entendía que había un Dios. Que el Señor nos bendiga, que podamos meditar en esta palabra. Hagamos como los hermanos de Berea. No nos quedemos con lo que uno dice, vayamos a la palabra nuevamente, leamos nuevamente, para que el Señor siga explicando a nuestros corazones lo que Él quiere que sepamos. Y pensemos en esto, tenemos un Dios grande, un Dios soberano. Como decíamos al final, estemos sumergidos en Él. No estemos al lado, estemos sumergidos, que Él sea todo en nosotros, para que en estos tiempos de amargura, de prueba, de tristeza, que está pasando la humanidad y quizás nosotros podamos ver la mano del Señor con nosotros, la mano de Dios con nosotros, y podamos ver que este tiempo es para fruto personal y para fruto de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.